Okay, so good morning, good afternoon, good Buenos evening, días, everyone, buenas depending on where you're tardes, joining buenas us from. noches, A todos, very warm dependiendo de welcome to dónde all of se you unen to the ustedes. second Una session of cálida day bienvenida a la segunda 4 of the sesión Poverty Stoplight del día Innovation 4 Weekend. de la We're semana so de happy, so innovación thrilled tecnológica del to Poverty continue today's Spotlight. program Estamos with a muy conversation felices de focused poder on continuar con data, estas how we conversaciones understand it, enfocadas and en how los we can datos, use como it los in more entendemos, practical, y cómo podemos human-centered ways. utilizarlos de Before una we begin, manera though, a más couple of práctica y announcements. centrada en el humano. The Antes first de one, empezar, um, tengo unos anuncios. we El would like to primero, remind everyone queríamos that recordarles simultaneous a todos que translation la is interpretación available in this simultánea session está and throughout disponible the en esta whole of the sesión y Innovation Week. durante toda In order la to semana de la activate, innovación. Para poder simultaneous activarla, interpretation, all you need to la do is interpretación simultánea, go lo que tienen que find the hacer es interpretation icon, encontrar which el you will, icono de you should be able interpretación to que se see in the, encuentra en la in the barra bottom inferior de Zoom toolbar herramientas in your de screen, Zoom right? And then you en su select on that pantalla, y luego icon, seleccionen or ese click on it icono, rather, and then you hacer can clic select the en language él that you would y like to pueden listen to, either seleccionar el Spanish idioma en or cual English. quieren escuchar. Um, Puede ser español o Muy inglés. buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo desde dónde se están uniendo a esta sesión. Queremos darle una súper bienvenida, una muy cálida bienvenida a esta segunda sesión del día 4 de la semana de innovación del semáforo del Poverty Stoplight. Estamos realmente súper felices de poder continuar con el programa de hoy, esta vez con una conversación que va a estar centrada en los datos, cómo entendemos los datos y sobre todo cómo podemos utilizar los datos de manera práctica, pero también de manera que nos permita realmente centrarnos en las personas. Antes de empezar, queremos recordarles a todos que tenemos interpretación simultánea disponible. Para activar este feature, lo único que tienen que hacer es en la barra de abajo de su pantalla de Zoom, tienen que encontrar el iconito que dice Interpretation y allí pueden seleccionar el idioma que prefieren escuchar, español o inglés. También queremos recordarles de que si ustedes prefieren silenciar el idioma original en ese mismo icono, lo podrán hacer, ¿no? So we would like to remind everyone as well that in terms of the Queremos recordarles interpretation, a todos también, if you en would like términos to de la mute interpretación, the si original querían sound, that you mutear can, el find idioma again the interpretation original, pueden icon, encontrar and en el then icono you'll de be able to interpretación y allí mute the pueden original activar sound la if opción you, silenciar audio original prefer si it that ustedes way. prefieren So de esa manera now escuchar the la traducción. conversations, I will Ahora not las run entirely in conversaciones, voy English. a I hope hablar ahora you will todo en have inglés. figured out the Espero que ustedes ya interpretation by puedan now, haber and I believe visto my colleague Wendy is la helping me, put the interpretación, same y messages in the chat. Wendy me está ayudando a poner estos Conversations mensajes like en el chat. today's Las are part conversaciones of como a el día de broader hoy effort son to partes de connect un learning, esfuerzo más grande innovation, para and technology, conectar and of course, action conocimiento, innovación y across our tecnología, por global supuesto, stoplight network. acción en This toda is the nuestra same red spirit we're global del continuing semáforo. in Cerrito Forum, our Del annual mismo gathering espíritu right vamos here a in Argentina tener en and nuestra Paraguay, reunión where de we will Cerrito keep Forum, exploring donde vamos a seguir questions around poverty, explorando elimination, data, preguntas sobre la technology, eliminación de education, pobreza, sustainability, and of course, tecnología, social educación, impact. If you would sostenibilidad y, like por to learn supuesto, more impacto about social que se va a Cerrito llevar a cabo Forum, en then Paraguay. Si please quieren keep aprender in touch. más You can sobre email el us Cerrito at Forum, por favor, eh, cerritoforum@povertystoplight.org, pueden enviarnos un or you email a can check out our website cerritoforum@stoplight.org, o pueden cerrito.com.py. checar en nuestro sitio web And please do get in touch. Please cerrito.com.py. drop us a line. Say, Por hey, I'd like to favor, come to Paraguay. si les Hey, I interesa, would love to pueden participate. enviarnos un Say, correo y hey, I would decirnos: love to be hey, quiero irme a a Paraguay, speaker, quiero right, participar, me in encantaría the ser un conference. And speaker if you en get la in touch, conferencia. Y then we will, of si course, get back se to contacta you con with nosotros, nosotros les options, vamos a responder con las information, and opciones, la with further información details. y Now, más without further detalles. ado, it's Ahora honestly my pleasure es to realmente un introduce today's placer de speakers. introducirles a Ibrahim los Nabal, speakers del Program día de Data hoy. Analyst for International Imagina Programs Narro. at Unbound, eh, a partner Ibrahim of the Mahmoud es Poverty analista de Stoplight datos de across programas 17 internacionales en countries, Enbon. and of course, Trabaja en Dario diferentes Gallo, founder of programas, es Meta. un partner In del this Poverty session, Stoplight en Ibrahima 17 países, y quiere por nos supuesto ayuda David Gallo, from a more accessible de and fundador de practical Beta. perspective. They Y en will esta explore sesión how ellos van data is a not only mirar technical cómo los datos information no or solamente son numbers, but información also técnica o evidence, números, sino observations, también conversations, survey observación, responses, números, scores, patterns, and poder stories dar that can help us respuestas e better historias que understand nos the pueden people ayudar a and the tener un very mejor communities we entendimiento are de las serving across personas y the las world. comunidades a las que Troy from servimos the team of alrededor del US mundo. Experience Connecting Program Desde Data la with the lived
experiencia de Bargimaneta, podamos saber cómo se trabaja conectando estos programas en las realidades de la vida a través del mundo y el trabajo de David que ayuda a los emprendedores a utilizar la IA para poder entender cómo construir efectivamente las conversaciones y también cómo los datos nos pueden apoyar a elegir o decidir qué datos utilizar y también sin perder el contexto humano en todo esto. Muchas gracias, bienvenidos Ibrahima y David. Muchas gracias por unirse, por su tiempo y también por su experiencia y muchas gracias por unirse a la Semana de la Innovación. Tienen la palabra ahora. Muchas gracias, Julia, por la introducción. Bueno, Yes, of course. Thank you so much, sí, Julia, muchas for the introduction. gracias I don't por really la have much to add. That was introducción. spot on. But yes, it's really an No tengo honor mucho que agregar, pero sí es un honor. Estamos muy to be here today felices de poder with hacer la presentación el día Davide de hoy and con for Davide our session y today. nuestra I'm sesión del día de hoping hoy. you'll be able to see my screen. Espero que puedan ver Our mi session pantalla today que is estoy called Getting compartiendo. Familiar with Data, and very importantly, La sesión se why it's llama really Cómo necessary. familiarizarse con los datos y So this had a lo más really importante great es que intention, no hay que asustarse, no hay que because today is intimidarse, not no son about tan becoming data es algo experts. We intencional don't este want you título to porque be able, well, we don't want you to focus on building complex dashboards or sabemos memorizing que very muchas weird veces uno no se technical enfoca en definitions. poder The goal is construir much estos simpler than that. We dashboards, want you to focus construir on estos building dashboards complicados, powerful memorizar cada data. parte técnica. No es eso lo que vamos a hablar hoy. Va a ser algo más And amigable, pero sí vamos a hablar easily sobre with algunos no términos triggers técnicos. Vamos a tratar de hacerlos más that is fáciles de really the goal. entender para Yeah, goal is ustedes. simpler. Bueno, I want entonces the la meta proponents of es que sea meetings algo to simple. be able to Entonces, questions, eh, look for evidence and making better tenemos decisions. tres temas aquí Just que thinking pueden ver about en la data in a more pantalla, si practical pueden way. pensar David? sobre los datos en una manera más práctica. También pensando sobre el formato, tenemos que hacer esto vamos a tratar de hacer esto lo más interactivo posible. Una diapositiva, pero sí pusimos unos post-it. Por favor, interrúmpanos si necesitan hacer una pregunta, levanten la mano en el chat de Zoom y entonces vamos a estar más que felices de poder conversar con ustedes. Siéntanse libres también de escribir en el chat. Y si quieren también salir en la cámara, sí, va a ser algo más cercano, pero diseñamos más bien como una Yes, clase, ¿verdad? yes. Entonces, And we actually can es get importante started esto. now. We do have a first question just to get us Tenemos la started. primera pregunta Feel para the temperature in the empezar, room. So para we want entender un you to poco think qué about, opinan. well, when you Entonces hear the queríamos word que data, piensen cuando what is escuchan los one datos, word or ¿cuál feeling es una that comes to palabra, un mind? sentimiento que les viene a So mente? Cuando feel free hablamos de to datos, por write any favor, one word pueden in the escribir chat. Feel free o to en el raise your hand. chat o The opportunity to talk. pedir la But palabra, yes, on my levantar la end, mano. Sí, not to entonces give any answers away, but when I hear no about quisiera data, dar I think ninguna, about no hay ninguna hands. respuesta que The estén goal bien is o just mal, pero sí queríamos see saber that que la data cantidad de is datos que much tenemos broader than we initially son muy thought. diferentes y And la meta the realmente goal es today de throughout ver a los this datos que session es of mucho today más allá is de solamente you algo only have one inicial, sino que message la or meta a one thing you través want to de go esto home with is queremos llegar a data is just esto en not toda a la technical sesión. Y si tuviera un tool. mensaje, yo It quisiera is que a toolbox, but todos more of a se tool for vayan con living. este aprendimiento a And sus by the end of casas, the que los datos session, no son hopefully solamente una you'll herramienta técnica, find sino it to be a que little bit less ayuda a intimidating. entender. Queremos que realmente aprendan durante esta sesión cómo debería de ser. Bueno, estos post-it que ven aquí en la pantalla podría, Oh yeah, we do have some. si alguien quiere compartir qué esperan al final de esta sesión, también pueden escribir. And we do have some in the chat as well. Entonces, sí, I love tenemos también evidence, algunas information, preguntas. Ya tenemos una respuesta en el representation, chat, ¿verdad? De que se opportunities, trata de los datos, graphs, ¿verdad? inputs for now. Yes, Eh, I love por it. ejemplo, puede ser evidencia, oportunidades, Yes, eso me gusta. representation. Representación. We do have. Thank you for putting those up.
David. But Eh, yes, sí, when we hear the word data, we put in a couple cuando of escuchamos la palabra theories datos, about ya what pusimos algunas predictive notas allí en la audience would pantalla, think pero if you pensamos ask questions que like this. las And to respuestas más some people, frecuentes a data las does mean preguntas que numbers, hacemos suelen ser reports, puede significar números, evidence. reportes, For some others, it might evidencia. Podría ser mean para otros que los datos pressure, significan presión, decisions, more about decisiones, feelings, confusing. So it is confusiones, really si hablamos de not sentimientos. just Entonces es one algo muy thing. It's amplio, not no, just no, one no es set of solamente terms and just un a término number. técnico, So it sino shows que that data no can es be solamente un número, sino very que nos useful muestra que los datos pueden ser for muy us also útiles to para gather, nosotros para let's say, poder families and others, but obtener it can also be datos de very la familia, pero confusing también pueden ser un or poco even put pressure confusos on o us when we don't incluso pueden know poner presión en nosotros how to cuando no interpret sabemos it. exactamente cómo Pardon about interpretar the estos data, right, datos. Davide? But yes, so Eso es lo before que we digo talk about siempre, dashboard pero analysis, it is good to antes de quickly empezar con figure el out análisis some de los predictive data dashboards, is, and queríamos you both will go explicarles un there poco to realmente start de qué asking questions pensamos to nosotros sobre show los data, datos and I like y Eusebio say ir even evidenciando la gestión. tenemos más respuestas en el And we have chat the free translation, show the evidence on y screen. también tenemos la traducción. Yeah, I need a translation on that one. Thank you. Gracias. And yes, and I like all of these. Shows how broad it is. But Todo one word that I esto really like es muy amplio, pero una palabra que realmente me gusta aquí and that es gives you a bit familias. more Y eso nos da un background poco of my más personal work, de what I do on antecedentes Unbound. sobre mi, quisiera explicar un poco más sobre mi To give trayectoria personal de very quick trabajo en background, we are Unbound. Para working hacer with algo Fundación rápidamente, Paraguaya. estamos trabajando We con la have the same Fundación vision Paraguaya that porque we tenemos believe la that misma the smartest visión. path out of poverty Creemos que is es el camino más family inteligente owning para derribar their la own project. pobreza So it's more y que las familias self-directed from the realmente puedan families. ser So we propietarios, o partner sea, with dueños de and su propio provide proyecto. Eso es amazing tools algo called autodirigido desde Southwest. ellos. Entonces, And es when por I started eso working que on Unbound, this was about a year estamos ago, usando estas I herramientas started armadas al getting semáforo de skeptical la about how pobreza y es por we eso can que do nos that. asociamos con Nación The data I was Paraguaya. looking at was Entonces, numbers. de See los how números staff was collecting y this data cuando from the families going to the family me fui a mi home. primer viaje a Honduras en uno Then de I estos realized, proyectos de hey, Latinoamérica, it's me an pude dar 8.5 cuenta million realmente when I was de back in cómo el Kansas and personal realizing recopilaba esos it's not datos en sus just a visitas number, a it's las more casas y allí me di real cuenta que story, sí, está bien, son vision of números, pero data, en realidad real hay datos detrás de todo eso, no scenarios, es solamente un very personal número. questions we ask the Hay families. una historia So then real we acá formed atrás a de very good todo eso, hay recommendation. escenarios muy personales, preguntas muy personales a las familias. It's Entonces, la familia es una gran really representación de qué changed significan your los datos, perspective, ¿sí? right? Es muy Within that interesante first porque bit on the cambió screen. realmente tu Yes, perspectiva 100%. It durante changed everything from the way that esta I primera looked at the visita a campo data, que from how I hiciste, was treating, ¿sí? because my 100% past cambió experiences, I worked in the financial totalmente la industry, forma en la which cual is les very trabajo different. con I los was datos using porque transactional data, Yeah. estaba basándome en mis predictive. experiencias It's anteriores A still little more porque trabajé en dry. la industria yet financiera, que es muy steps, diferente, but I pero still see some eh, big common veo threads que between all of those. usaba I worked solamente in the en financial datos industry, bancarios I worked in transaccionales media y and sí, bueno, marketing, pero and now I'm working in encontré un Unbound. punto medio But entre todo one eso. Trabajé en point that I en la can industria say from financiera y those luego three different trabajé en industries very different medios y is marketing when it y comes ahora to estoy data, trabajando en we Unbound. still Entonces, hay un punto en one común, definition. podría decir, Data entre cannot estos tres. separate Son from diferentes people. industrias, We use diferente data to enfoque cuando se make habla de our datos, lives better for pero hay people in una general. definición So de los it datos is que no really está this separada de las deeper personas, feeling. And que thank you so much utilizamos los for datos para all of you entender writing us cómo las personas viven mejor your work feelings, how you o can cuáles use son las these realidades de las Yeah, personas. you bet Entonces your es una mother. This is herramienta probably de a great link aprendizaje to the y next le frame agradezco mucho because que hayan for many escrito esa people, palabra I guess sentimientos allí, porque muchas it veces is yo creo scary. que And I remember when I es was algo. first Bueno, getting into podemos ir a data la and all sentencia these friends that were positiva. Muchas veces las working as personas piensan que esto data da miedo, engineers ¿verdad? for these Cuando big consulting empezamos a firms, hablar sobre and I was datos. hearing Tengo estos a lot amigos of que están scary trabajando conmigo como words ingenieros de datos y like en firmas de data consultoría warehouse or y escuchaba ETL and el all miedo stuff que that tenía cuando trabajaban just de it just datos de made it su feel a lot warehouse more o su technical. ETL. What you are saying Entonces, here is that data is me hacía about sentir como people. que era algo So I técnico, kind of wanted to pero lo que estás invite diciendo aquí, que los everybody datos here se to tratan jump sobre las in step personas, yo in creo que and quiero think invitar about a todos why que is data piensen intimidating. por So qué can los you datos relate pueden ser with intimidantes o me being no sé intimidated back in the day si when I si heard piensan people talking igual, si piensan about que los data? datos
pueden dar why is it miedo o that por it qué is serían, intimidating? What ¿por qué es specifically makes it feel intimidante? intimidating? Específicamente, Is ¿qué it the hace language? que hablar sobre Is los it datos es a little bit intimidante? Si es por unknown? el Is it lenguaje que that se too many numbers? utiliza o porque se ve Once demasiados again, if números, you o can de raise your hand vuelta, and share a story, pueden put it escribir in en el chat. I'd chat love to hear from lo que you les if parezca. anybody wants to Entonces, puede go ser and también porque share les parece why algo that feels desconocido, pero por intimidating. favor, siéntanse libres de escribir todo lo que quieran Thank you. para That's explicarnos por qué estos datos pueden ser important. I'm also intimidantes. very interested in knowing, because we all have our personal stories Sí, esto es muy about being interesante, manipulated by data. I'm sure you were there, porque and I tenemos was nuestras historias probably personales sobre working por around qué these los datos pueden ser systems, and I still intimidantes. get intimidated in some No sé, instances. estuve trabajando con los So datos por I'm 6 not años going to y give out answers todavía en that algunos momentos let it trato be We very said it was going to be an de pensar interactive que todavía no session, tengo so las preguntas, let's entonces, bueno, vamos a hacer una sesión so interactiva. we do have a Bueno, response. It feels too technical, and that is only one tengo una person respuesta que dice que de repente se siente muy relate to técnico that. y solamente para We personas have con Melissa as experiencia, well. sí, me I feel like I me can siento make a lot of familiarizado mistakes or misinterpret con eso. if I don't understand Y formulas or statistics. what happens if yo creo que se puede hacer muchas make mistakes? Are you interpretaciones, just o like muchas veces uno mistakes no as puede tener fórmulas consequences, estadísticas, o or you también interpret data si wrongly? uno hace errores, ¿verdad? Que estos errores van Yes, a tener it consecuencias o can, no, si well, uno mistakes can be interpreta los datos de costly manera when it comes incorrecta. Sí, por to supuesto, data. los errores son algo costoso cuando se trata de datos, I mean, ¿verdad? from my personal perspective, Desde mi everything that I perspectiva put out there in the personal, dashboard for todo lo que estoy poniendo aquí en el unicorns to dashboard use, para, por ejemplo, otras I personas que feel in puedan a sense that utilizar, I'm responsible for those tengo numbers. como un Those numbers might sentimiento de que soy put in responsable de esos números que in estoy social media publicando, que or por ejemplo every eso puede website, estar and publicado en las I have redes this big sociales, en responsibility. So if reportes, I entonces es put it una as gran pressure as well, so responsabilidad. Entonces, get my yes. puedo It is poner very que la technical presión también because es algo, ¿verdad? Es Yeah, algo que we do ocurre. have Uno, like this uno one tiene miedo de feels cometer overwhelming. errores, todos tenemos All right, ese where to miedo, esa start? This is exactly what we're preocupación, going to talk about today, by the way. o We're going to empezar, give saber desde dónde a empezar. Eso es lo step-by-step que estuvimos framework. hablando We're going to acá. do two things. We're going to Es, give a tenemos step-by-step que ir paso framework, a paso. and we're going to demystify a lot of Y technical words. luego vamos a So hablar sobre todas estas palabras my técnicas y methods sacarle el to mito knowing que what hay what sobre some eso, numbers to what desmitificar las others to. palabras técnicas. That one is interesting. Primero un paso a paso, luego vamos a ir Yeah, hablando sobre palabras excellent. técnicas Probably y, this what bueno, I can take métodos the most también. Esto es on interesante. on Bueno, this Oh box. yeah. espero que todos Thank you puedan entrar aquí. for putting that in. Gracias por Yeah. estar poniendo las Yes, we have notas. all of these, and Bueno, like tenemos Kevin todo mentioned esto. earlier, Como we've mencioné been at anteriormente, this specific spot, and still today, I'm not estuvimos en sure ese lugar específico y, bueno, maybe todavía I would sigo say yes. trabajando I en think ese for sure punto. a lot more Sí, experience when it comes seguramente to data tengo than más most Okay. of other experiencia cuando se habla también de los datos, pero people who've been working around that space. hay otras personas Do you que still también feel están, que intimidated? estoy trabajando I en este mean, espacio. Todavía a to veces se sienten intimidantes. No sé, te hago I una do pregunta. ¿Te sentís try todavía intimidante por always los to datos? bridge Bueno, the gap siempre between trato de cerrar estas technical brechas. and non-technical, technical people and Las non-technical personas people. I técnicas y definitely no feel that there's técnicas. jargon. Most of Definitivamente it creo is unnecessary. I mean, que hay como una jerga, most of ¿verdad? it Que is muchas veces es innecesaria most of it o is actually easy to grasp, but once you know muchas veces es más terms actually mean. fácil de And entender, pero algunas veces uno sabe lo que significan los términos and that's y what hay we're here muchas for. I veces mean, qué significan Ibrahima, los términos uno no sabe, it pero probably isn't a good place Ibrahima, yo to creo que, set the que yeah, to ya que start off estamos aquí, no by sé, yo creo que podemos empezar debunking a a few of the myths eh, that desmentir algunos de los mitos yeah We float do. around this whole que data flota space. alrededor de Yes, todo these are the esto que se myths. refiere a los We do have a datos. couple more comments. Bueno, Well, tenemos unos comentarios in más. our world Vamos of a myths, ir repasando los honesty and data mitos. breaches, the responsibility is También clear too. tenemos Yes, I completely el mundo agree. de riesgo, la Especially when privacidad y you la work with responsabilidad por las sensitive data, filtraciones de datos. Sí, estoy de family acuerdo con eso, data, que uno people cuando trabaja con datos sensibles de work las in industry, the familias financial industry, o también en otras industrias, como por ejemplo la industria people financiera, count, las personas con las que to trabaja con protect eso our son data is another part responsables for us. y sí, por supuesto. So thank you for that. But yes, one Bueno, thing sí, before we move to the myth, I would say algo yes. para On seguir con lo siguiente, el siguiente mito, what yo is creo que confusing en mi for a lot of opinión, people, and when I look at the comments, I eh, can see it is they
que puede ser una de las citas más significativas para mucha gente. Cuando miro los comentarios puedo ver que es lo mismo en los comentarios, que hay el mismo sentimiento que es necesario entender todo lo relacionado con los datos cuando se presentan, por ejemplo, un problema, y para comprender una base de datos necesita comprender el panel de control, el dashboard, tiene que tener las fórmulas, y ponemos desde esta perspectiva. Uno quiere entender por qué está trabajando en esta metodología, la lógica de las encuestas y todo. Y bueno, yo creo que eso se puede sentir un poco abrumador de hablar de todo eso. Pero como dijo David, tenemos estos pasos establecidos donde le vamos a decir realmente que no todo empieza con esos conceptos. O todo. Vamos a empezar con unas preguntas. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que son sobre los mitos y realidades. So let's make a Bueno, start. So first of all, primero, when antes que nada, we think about data, cuando we pensamos sobre most of us datos, put la numbers. mayoría Data de is about nosotros numbers. In piensa sobre reality, the first números. mindset shift En realidad, happens el when you primer stop seeing data cambio as de numbers. pensamiento You start seeing data as ocurre an attitude. cuando uno deja de ver Data estos is an attitude that datos starts solamente asking como questions. números, Data is sino about ven trying to estos understand datos como what's una going on actitud. behind the scenes. Estos Data datos is about putting es on the algo que empieza a hacer scientist preguntas, es algo que hat, podemos the utilizar para scientist tratar de hat, entender lo que running an ocurre tras experiment and bambalinas. measuring Los datos the tratan result. de ponerse Yes, en la part piel of del that científico, de los is científicos que están haciendo un about, experimento y quieren well, medir el resultado en numbers, but sí. I Eh, would kind of say that we think Entonces, about parte de numbers eso, in the sí, wrong son way. números, So pero you don't need to be an eh, engineer pensamos to en los números de una manera incorrecta, pero uno understand no necesita ser ingeniero para poder numbers. You realmente don't need to be a coder. You don't entender need to estos write SQL. números. Like Eh, already the word is SQL is one of the No, scary no es words necesario que if estés you're getting escribiendo started. una So the SQL core como una secuela de palabras here, o alguna de the esas palabras core difíciles de los datos, pero lo of clave data aquí, is el actually an núcleo de attitude. los It's the datos, attitude of es la asking actitud questions de poder hacer and preguntas measuring the y answer, medir measuring esas the respuestas, result. So that's myth number medir one. los resultados. Entonces, este es el mito número uno. Second myth, a lot of us are Eh, taught to Muchos de ustedes, take numbers me as asombra, ¿verdad? Que muchos de ustedes proof. pensaron Oh, the que answer is 42 if you read the Hitchhiker's whatever. bueno, So a number is a 42. piece of Bueno, evidence. el número A es number una parte de is a evidencia. Un piece número of es evidence. A una number is a pieza fact. de A evidencia. number Un número es is un a hecho, un perspective. facto, es una So perspectiva. this is how data can sometimes be Es misleading. por eso que muchas Like we've got veces numerous examples. You could have podemos, a pueden chart ser números telling you that engañosos. Por ejemplo, revenue went up tenemos 300%. números Okay, great, de un excellent. But gráfico que what te was the dice baseline? lo que los The ingresos subieron baseline al was, 300%, está bien, you excelente, know, pero luego uno tiene la very low base, revenue. ¿verdad? You're still ¿Cuál having es la very línea low de revenue. base? So Entonces, ¿estás teniendo again, un a ingreso number bajo? is not a piece of O truth. A si number seguís is a teniendo estos ingresos perspective, is a bajos, piece ¿cómo of esos evidence. números realmente están mostrando la It's verdad o up es una to you perspectiva, using that number una pieza de to make the right evidencia? Entonces, decisions, to build depende de the ustedes de utilizar los números para story. tomar la decisión correcta, para construir una Third myth, historia. probably is my Ese es el favorite. tercer mito, aquí el que Data más me is numbers. interesa, que No, los datos son números. every fact No, is data. cada This is hecho especially es true un today dato. in the age Esto of es AI. muy AI importante, que allows cada us to hecho es un understand dato, especialmente language, ahora en la era de la stop it in IA, time, que la Ibra, IA if permite you entender un want to idioma. Por favor, párenme si add quieren something. agregar algo o comentar algo, por Every favor. fact. So think about the surveys. Pero Every pueden response pensar en el hecho is de que cada a piece of data. respuesta Every es every una pieza de response, un every dato. questionnaire is a piece of data. So Si empezamos a hacer un cuestionario, es a una better pieza de way un to dato. see Entonces, data una is everything mejor that can be manera de ver captured. a In los fact, datos que everything that todo you puede can ser write capturado, in todo like a lo que puede ser raw capturado con un spreadsheet hecho, todo lo que pueden is a piece of data. escribir o Like pueden my poner mood tracking system. en una, How am I en una hoja de feeling at the Excel, end una of the day? columna, es un Happy. un Happy is a piece pedazo of de data. datos, por ejemplo, como un sistema de monitoreo The de meeting transcript that I'm taking mi humor from del día, this ¿verdad? Cuando pienso, bueno, conversation, my transcriber is muchas on and veces, transcribing everything they say. That ¿cómo is a me piece siento al of final data. del día? Estoy Again, feliz. the Bueno, ese survey es un dato, answers. ¿verdad? Cuando uno tiene un Big sistema de mindset seguimiento de shift. estado de ánimos, ¿verdad? Entonces, lo que estoy I'll tratando de dash sacar through the de rest. Fourth esta myth, you need conversación fancy es tools que to do data. es un dato, No, ¿verdad? Las it's just a respuestas spreadsheet
everything that you put que in a table tenemos is implican data. un cambio So de we mentalidad. get scared when we Entonces, hear about data warehouses, eh, ETL, SQL. If you don't uno no know these terms, necesita tantas cosas sofisticadas para entender, no es solamente una hoja de but you can cálculo, sino picture que a uno table. puede poner You don't need to be a math unos datos en graduate una to tabla. picture a table. Todo lo que se puede poner en una tabla, ese The puede ser essence is just that, un dato. A a veces nos table with stuff in asustamos it. cuando escuchamos Same sobre thing, los only almacenes de that datos, people can work with data. ETL, pero All si the uno no opposite. conoce esos términos, yo A creo que dashboard, todos pueden yes, let's imaginarse explore. But una ultimately, tabla it's the con business cosas people adentro. Bueno, that es lo need it mismo. to interpret the data Las that they're personas que using. son técnicas solamente pueden trabajar los If I have a datos. dashboard, Por ejemplo, si es un I dashboard, have an sí, answer. ¿verdad? Pero definitivamente Wrong. el A se dashboard, necesita, por in that perspective, ejemplo, un we need panel de control, nos context, we permite need the explorar, pero story. necesitamos que las Think about the personas, story. I mean, quienes this is a necesitan great interpretar los example. datos, You por have ejemplo, las a personas en un going negocio que tienen que to visit tomar a una family, and decisión, actually si you yo didn't no know the tengo context, all realmente of a un sudden panel you could equivocado, bueno, va a grasp ser, the no va a stories tomar la behind buena those decisión. numbers. Entonces, un panel de control es una And perspectiva, finally, necesitamos well, contexto, yeah, more historia, data always y, por means ejemplo, better data. como explicaste, And Efraín, que fuiste a data visitar a tells us las just what to familias do. y Well, pudiste obtener that's un not contexto always the detrás de case. tus datos. Entonces, uno puede entender todas las It's historias que hay. Y bueno, more data sometimes it más can o menos create es esto lo que significa, ¿verdad? noise, Tener mejores more data datos sometimes y los it datos nos can dicen qué find hacer. Bueno, it can make eso finding suele more ser el caso. A veces informative uno tiene farther to muchos datos, pero surface. no, So no it son, all goes son back to ruidosos, no having son that buenos. that Entonces, lo compass, importante es that encontrar el compass of what is it significado that you're de actually esos datos, trying ¿verdad? to ¿Cuál va a ser la to brújula que achieve. queremos What are the tomar? ¿De decisions that you need qué to es lo que make, and what queremos lograr con is esos datos? the ¿Cuáles data son that las actually decisiones que tienen que supports hacer or informs those apoyados con decisions? esos datos o poder Yeah, tomar decisiones I wanted informadas a to través de one ellos? point, and Quería thank you hacer for un actually punto going extra. through all of Bueno, these. The one that came back to me are uno there's one when it uno comes de as los far puntos as que me vino a la AI, when mente I think es about a lot of these, like cuando when somebody pensamos factors data, sobre la they can get IA, data from uno photos, piensa which is sobre el hecho de amazing. que But solamente for the son datos, technical podemos people tener who work datos with de data, that fotos is where y this que solo las problem personas comes muy in, técnicas pueden trabajar con with a datos. big emphasis Entonces, on aquí es donde quiero poner un how to gran use AI to énfasis help de que you cómo make a lot of utilizar la these IA les ayudó bare a prerequisites. hacer But at the end of the day, estas human tareas judgment is manuales o still needed. repetitivas. When it comes to eh, interpretation, you don't necessarily just el want to use juicio AI humano to se teach somebody something new. necesita cuando hablamos de And there's also a good interpretación. point you made No about data travel. necesariamente donde tiene que dar todos Even los without datos y data no puedes poner todos los traveling, datos y one la thing IA te va a that's interpretar, great pero hay when I un go to the punto survey que, and I'm por looking at these ejemplo, dashboards and I'm si voy a tracking trabajar, results, and for eh, example, there are some indicators that improve. por Let's say ejemplo, some indicators cuando yo from red all the reviso way to green. mis You don't necessarily know encuestas, miro mis why, paneles, trato de despite interpretar los 10,000 resultados different o, visuals on a por dashboard. ejemplo, Sometimes all you need to do is just go to the field. algunos indicadores que pasaron Or de in rojo some a emails, and you amarillo. might just Uno tap in no there and sabe say, solamente I por need mirar this 2000 visualizaciones diferentes en un panel improvement. qué es lo que And ocurre en based el on this, campo, it will ¿verdad? give you Uno like tiene que ir al indicators that campo. will tell you, Entonces, okay, maybe we need these la IA puede estar interventions, or we allí, focus a o, lot por more on ejemplo, la this, or this gente happened to this del family. So proyecto there are so many different ways pueden to use estar data, and the pensando de interpretation I really cómo want estás to make an emphasis mejorando on the y importance of la human respuesta que podemos judgment. darle a ellos también van a We ser a love través de los AI. datos, I ¿verdad? love AI. Como uno decir, tenemos que hacer esta But intervención, nos enfoquemos más it en has its esto y limits. esto le I think sucedió a we're una done. familia, así que hay manera de utilizar los datos e interpretarla para... Quiero All hacer right, mucho so what hincapié realmente en la follows importancia del is juicio humano. Entonces, what nos follows is encanta la great. IA, pero tiene sus So límites y hopefully, nosotros somos with mejores, los all humanos. Por supuesto, your siguiendo thoughts on the el board, marco en el cual with estás all hablando, espero your fears, what makes data que feel intimidating, sus we've miedos gone de que through your hacen que beliefs. los datos Right now, sean we're gonna give intimidantes you 3 puedan steps. Well, actually, realmente I should say 4 desmentir steps. algunos de los So mitos de hasta ahora, ¿verdad? Espero that que sí. basically capture Ya vimos 3 the pasos, quiero decir end-to-end 4 pasos para básicamente process capturar of el getting proceso insights final from de data. poder So you tener pick la the steps that we're información going to desde talk los about datos. here, Entonces, and you will vamos be a able tomar estos automatically to pasos talk y with van a any data poder analyst or any data automáticamente engineer. Like hablar con this cualquier literally is all ingeniero there is. de datos o analista de datos. Yes, thank Entonces, you. That's literalmente great esos for son you los 3 pasos que bringing it up. necesitan para poder Yes, step entender. 0. We are also Bueno, again bueno, going vamos a to empezar el paso beginning, 0. because this is Fuimos what's intencionales con important este nombre before porque anything esto else. es lo que necesitamos Sometimes, hacer antes que this nada, ¿verdad? Con happens una even before pregunta. you really take a look at Eh, data.
Esto es algo que ocurre antes de siquiera mirar los datos o entenderlos. Entonces, uno puede decir, sí, estos son datos de familia, pero antes de llegar a los datos, limpiar los datos, hay un paso cero. Y eso empieza con una pregunta en un lenguaje sencillo. Y generalmente, cuando empezamos con estas preguntas vagas, por ejemplo, yo quiero analizar las tendencias de los clientes, quiero analizar la pobreza, si está funcionando nuestro programa. No son malas preguntas. Parece ser una buena manera de empezar, pero son muy amplias. Y en mi experiencia personal, cuando uno quiere llegar a un punto, realmente no es necesario, no utilizamos estas preguntas vagas, ¿verdad? Entonces, es una buena manera es de poder hacer preguntas más agudas, más precisas. ¿Por qué? Porque hay tres factores que tenemos que ver en eso. ¿A quién, para qué y cuándo? Entonces, hay una pregunta que no es solamente amplia, sino que, por ejemplo, estos puntos indicadores rojos en Guatemala mejoraron a través de dos encuestas anteriores. Nos estamos enfocando a Guatemala. Guatemala es un proyecto en el cual estamos trabajando, entonces uno tiene la ubicación, tiene un foco específico, no voy globalmente de manera muy amplia, sino me estoy enfocando en un proyecto en Guatemala. ¿Y qué queremos medir allí? Por ejemplo, los indicadores rojos de ingresos. De vuelta es bastante específico, entonces, ¿cuándo? Entonces, tenemos que analizar que los indicadores rojos en Guatemala eh, no se vio eso en las últimas dos encuestas, o las encuestas fueron hace 2 años, o hace 3 años, o hace 2 meses. Entonces, tenemos que tener también el cuándo. Cuando uno trabaja con preguntas muy amplias, si uno quiere decir si nuestro programa está funcionando, te puede decir sí o no, pero ¿por qué X, Y, Z? Uno piensa que si uno está trabajando en Guatemala, podemos ser mucho más centradas las preguntas. Por ejemplo, pueden ser preguntas más, no tan globales. Por ejemplo, también otro tipo de pregunta que podemos hacer, si se redujeron un indicador rojo después de los 12 meses o los indicadores rojos en Guatemala como ha estado en las últimas encuestas. Entonces, si me hacen este tipo de preguntas, podría ser sí, voy a analizar los datos globalmente, pero si uno reduce a los indicadores, uno puede tener la información que quiere. Entonces, estos puntos son muy importantes y son simples. Si uno está trabajando en un negocio o si está trabajando en una fábrica o si están en la industria financiera, en los medios, en marketing, hay que hacer estas preguntas más precisas para poder tener estos tres factores: quién, qué y cuándo. Entonces, a partir de allí, no sé si hay algún comentario más que podemos agregar. Yo creo que si ustedes piensan sobre las preguntas que les gustaría preguntar para tener respuestas, tal vez para hacerlas más interesantes, que esas preguntas no sean que no pueden utilizar en el momento, no pueden responder actualmente en el momento. Sí, hay que usar un marco para ajustar, ¿verdad? Muchas veces no tienen estos paneles, pero puede ser un buen punto de inicio para el primer paso, ¿verdad? Sí, esto es muy bueno, sí podemos empezar a hacer preguntas. Estamos utilizando el método de quién. Este es un método de pregunta bastante simple, tanto en inglés como en español, pero voy a pedirle a David si tienen alguna pregunta de paso cero, por favor, hagan las preguntas. Sabemos que hablamos ahora de hacer preguntas precisas. Entonces, ¿qué hacemos después de esto? Por favor, pongan en el chat si hay alguna pregunta que quisieran tener respondida. Así que siéntanse libres de escribir, pero ¿qué ocurre después del paso cero? ¿Cuál es el siguiente paso que cada persona de los datos empiezan? El paso cero es empezar con una pregunta. El
Paso uno es answer could entender desde come from. dónde la And here respuesta we are puede venir, talking de dónde viene about esa the respuesta. sources, Aquí estamos the hablando sobre sources of the data las that you fuentes de need. los datos que uno You could necesita. have surveys, Que uno you puede could tener have encuestas, your project pueden management tener software, you could have su your software de CRM, manejo de customer proyectos, relationship pueden management tener su software. You CRM, could su have your payment platform if you need su to manejo analyze de revenue. relaciones con el cliente, Or, su once sistema, again, su we said software, that y también podemos every tener una fact plataforma de is pagos data. donde uno You puede could have analizar los photos, a ingresos, pero library de of vuelta, pictures. You could cada have hecho es audio un dato. responses. You could O por ejemplo, uno have puede tener una foto written de case una studies. cantidad de So fotos, it's about figuring respuestas de out audio, where tenemos casos de the estudio, pero data pensando could desde dónde come los from. datos pueden venir. This is also where Esto we es start también encountering the first, let's say, donde scary encontramos lo words. primero que In les puede this also, asustar, por I'm decirlo encouraging así. you guys. En esta If there are parte any scary les words animo, si hay alguna that you would palabra que like les us asusta, debunk, que put it in the chat, quisieran, like stuff that que quieran que you'd nosotros les ayudemos a heard entender, por your ejemplo, si alguna vez head talk about escucharon it, sobre, you didn't really know what no they sé si meant, we escucharon, will si keep it saben qué closed. You will es. not go out of eh, this workshop. bueno, es una What pregunta que stays no in conocen, pero bueno, what happens in this workshop stays in this workshop. lo- bueno, Excellent. recuerden siempre que lo que pasa en este LLM. I'll workshop, tackle este this. So workshop, I'll a mí nunca start me ha with dado the ones that responder, ¿verdad? Bueno, voy a empezar con we've got algunos que ya tenemos en on the board. pantalla. So Entonces, what am I talking about? So the point ¿de qué estoy that hablando? El punto es, we basically have data. So data básicamente tenemos lives in datos all sorts of different places, y right? los datos vienen de Data is diferentes everywhere. lugares. Photos Hay datos en being todo moved lado, puede ser fotos, puede ser or the una transcript that carpeta I'm de un using to drive train o la it's in transcripción que my estoy transcriber haciendo durante esta reunión, or the si mi surveys. It's in transcriptor, mi the aplicación me puede poverty dar, o spotlight las database encuestas, that si the los poverty datos que spotlight nos da team el semáforo de la owns pobreza, si las bases de datos de or eso, paper lo que surveys. tienen, I don't know, o they sit on our también desk. encuestas en papel We que need pueden estar to en take nuestro this data escritorio. Tenemos que and tomar move it estos to a datos central place. y moverlos a So un lugar central. this is the meaning of the Y word ese es el migration. significado de la When we palabra talk about data migración. migration, Cuando it hablamos sobre really just migración means de datos, solamente taking a significa table que estamos and moving tomando, it por from A ejemplo, to una B. mesa y lo If the mudamos de un survey lugar A B. is a paper Entonces, thing on my desk, si it hay needs to un be scanned and papel put y in necesito a escanearlo y table. ponerlo en What digital is para this B ponerlo destination? en It tablet. could be anything. Entonces, It could be ¿qué anything. significa It could este be destino a de? Puede single ser Google Drive todo. folder. Puede It could ser be una a single carpeta en un Google Drive, folder o on puede someone's ser computer. solamente It una could carpeta en la be computadora de alguna any single persona, o puede ser database. simplemente una base de But this is where datos. we encounter Pero the second allí es donde nos scary encontramos word, con esta segunda data palabra, ¿verdad? Entonces, la migración es trasladada a la audiencia a data un lugar. warehouse, Cuando hablamos sobre nothing more than almacenamiento de datos, a candidate el almacenamiento de for this datos central destination es como that encontrar un shares lugar central a en few donde, features that data people typically like, meaning en donde that podemos encontrar you can algunas hold a configuraciones lot que a of la data, persona de datos les billion of gusta, ¿verdad? rows, Donde pueden and it's guardar pretty billones fast. de datos en But líneas, from y a es muy rápido, pero structural point of view, from a conceptual desde point un of view, punto de vista like estructural, there's desde no un big punto difference from conceptual, no hay okay, mucha some people will diferencia entre, again, engineers por ejemplo, hay shut your ingenieros head, que, engineers por favor, but no escuchen esto, conceptually por it's favor. not, I mean, Pero a shared Google conceptualmente, Drive folder in which you put all the data por ejemplo, and a data warehouse una carpeta share de the same Google Drive, uno puede characteristic poner of todos sus being datos, y a un single place, almacenaje, a un single almacén de source of datos es truth básicamente lo mismo, tiene in la which you misma put all the stuff. característica, es de When poner you hear the word un data lugar warehouse, central donde puedan again, tener todos los datos. it's just a central Entonces, place in which el you data have warehouse o migrated almacén de datos all the es data eso, un from lugar the central donde uno data mira todos sources. los datos desde las bases, In the desde case las of fuentes de software, los datos. so En in caso the de case of software, en el your caso payment platform de or sus the meeting plataformas de transcriber, I don't pagos know why I'm so o el excited about transcriptor de meeting esta transcriber. reunión, Well, me mention it 3 encanta times esto. in Ya this mencioné 3 workshop. veces que me encanta la transcripción de del Or transcriptor de las reuniones, bueno. your O por CRM. ejemplo, So the way you un ask CRM, this una piece of plataforma de software atención al cliente. for
si uno toma esta pieza de un software de datos y le piden a su plataforma de datos que, por ejemplo, me puedes dar la tabla que contenga todas las transacciones del mes pasado y la forma como uno pregunta a la plataforma de pagos, ¿pueden, por favor, darme las tablas del mes pasado de esta información? Esa es la API. Es como una puerta, es un protocolo para que ustedes hagan sus pedidos a un software. Entonces, los humanos hablan inglés o español o cualquier idioma, tienen que pedirle, por ejemplo, a Ibrahima, le quiero pedir una tabla, le voy a escribir en email, voy a usar un software que usa API, más allá que el Internet. Bueno, entonces sí, la API es una herramienta que solicita información a otra herramienta, básicamente, sobre las LLMS. Sí, sobre las APIs. No hablamos inglés en su coreano. Bueno, ahora puedes continuar. Solamente quería hacer ese corto comentario. Cuando hablamos sobre los modelos de lenguaje más amplios, las LLM son If I was to put it in an easy way, I would just think about voy a pensar de una manera fácil. chatbots we have. ChatGPT, Todos estos Claude, chatbots que tenemos, ChatGPT, Cloud, Copilot, todo lo que tenemos, ellos están utilizando las LMS, que es un lenguaje amplio para ser entrenado. Entonces, esta IA me puede hablar ahora porque fue entrenado por una gran cantidad de datos que permitió que me pueda hablar como un ser humano esa IA. Es alimentado de esta base de datos. ¿Qué tan grande? Eso es un nivel básico, pero no sé si tenés otro significado sobre eso, pero yo creo que tal vez una forma un poco más simple de decir o más ingenua es como una transformación de las máquinas que toma palabras y hacer un procedimiento para poder dar resultados. Entonces, la M en LLM significa módulo y entonces el ejemplo de un módulo es el pronóstico del tiempo que toma unos datos, temperatura, posición de las nubes y para poder darle un resultado, una predicción. Por ejemplo, las chances de que mañana ruede es 90%. LLNS, bueno, significan que es algo parecido al modelo, pero es un modelo de lenguaje que es otra del lenguaje y de hecho, bueno, uno también puede utilizar imágenes y videos, y ya entiendo. Pero si uno pone un lenguaje con entrada, por ejemplo, les va a dar una transcripción como resultado, o le podemos dar instrucciones como entrada y que le dé de otra manera un resultado, ¿verdad? Y lo bueno de las LMS es que son bastante útiles para transformar datos. En el contexto de datos son muy útiles porque ayudan a transformar estos datos. Yo creo que es una gran introducción para el segundo paso. ¿Tenemos alguna otra pregunta que da miedo? Sí. Statistical significance. Los datos estadísticos o la significancia estadística. Esta es la significancia estadística, es como cuando estamos jugando con números y vamos a ver algunas variantes, vamos a ver algunas. When we will run, when you're running an experiment, cuando estamos haciendo un experimento y uno está tratando de, por ejemplo, hacer un test sobre una hipótesis que uno tiene, probar una hipótesis, uno quiere tener una diversidad de resultados. No, es muy poco probable que vas a obtener un 50% de respuestas o desglosados. Entonces, la significancia estadística es una forma elegante de decir que cuáles son nuestros umbrales, si son lo suficientemente grandes para poder tener y analizar esos datos. Por ejemplo, si podemos hacer una decisión al respecto con eso, o de
Si landing estamos pages, hablando, por we've got two ejemplo, different landing de pages, que and tenemos we are o probando directing people to either unas one páginas, ¿verdad? or Con las another, cuales and estamos there's a queriendo big button redireccionar buy your y product. luego hay un gran And botón en tu producto you've got y 70 people that bought the uno product tiene with one landing page and eh, 61 70 personas que that compraron el bought your producto product on the other. y These are facts. And there's a con esa difference. So página de 70 destino is donde higher van than y 61. So luego statistical hubieron otros significance of 61 that que is compraron o no. when is the gap Entonces, la large enough significancia that we say estadística that es the first donde landing page is actually vemos better? la Is brecha 9 que sea lo large enough? suficientemente That is grande the para decir statistical significance. que esta primera página Thank you, David. realmente I know nos we're running dio out of 9 time. We visitas have más y 2 more tiene steps. una So can we significancia go through these estadística realmente lo que step 2 hacemos. or Sí, 3? pero creo que nos estamos And quedando we sin can tiempo. finish Podemos out. hablar sobre los pasos 2, 3 y luego tener las preguntas y respuestas. So once you, Bueno, una vez que yeah, right. So push me on time. Let's speeding it up a bit. So where are sí, we now? bueno, vamos a Asking acelerar un poco questions. más. Bueno, We've ¿qué got hacemos? the Hacemos data las preguntas, tenemos los sources datos, to tenemos las hopefully fuentes answer that. que We have puedan centralized responder the a las data preguntas. Tenemos all in centralizados one los place. datos en un Now lugar we need y to ahora make the tenemos que data hacer que esos useful. datos sean usables o Life que is full of la vida things está llena de cosas que no really son realmente útiles useful or ready to o draw insights para from. poder realmente Life is full sacar of información o evidencias de eso. misinformations. Entonces, You puede pull haber también your informaciones que estén transactions, your payment perdidas. Por ejemplo, transactions si uno from tiene sus two transferencias de different payment pagos platforms. de And in dos one plataformas case, you've diferentes y en got un caso uno one tiene currency, in one case, you've una got another one. moneda, o en otro tiene One en otra moneda platform sus includes the transferencias y una time of the plataforma que transaction, the other incluye el platform does not. tiempo de las, So it's a missing information. de You las don't transferencias y have la otra no. Entonces son something informaciones que that uno you se need. You would love pierde to have a y column called time no is tiene lo que one, necesitan. or you've got Entonces, o duplicate muchas records, veces or you've got hablamos también different sobre spellings. You've got in one falta case información, tenemos country registros is duplicados spelled o, por with ejemplo, so in diferentes one case ortografías en country is un the country code. país, So you've got GB for Great Britain. In the other en case un you've got código del país, uno Great puede tener una Britain. G y uno For You can have escribe mal, that's ¿verdad? right, exactly. Bueno, en vez de Formatting, escribir yes, UK, uno pone formatting, yeah. UK. O sea, también Numbers el in formato, text columns. las columnas, All sorts textos, of mess. números, sobre los formatos I'm también. sure you've seen a Eso lot of puede that. ser. You've Oh, already yes. stopped I O don't sea, know. hay muchas cosas que son un desastre dentro de eso. Yo vi mucho de ese tipo The goal, well, de errores. is Bueno, to clean it up la somehow. meta es de poder limpiar los datos Yes. realmente. I think this is the part where Entonces, esta es la parte donde realmente technical, but it is easier va a ser un poco técnico, pero es fácil de entender. tables. Yo creo que todos siempre podemos trabajar con tablas y depende de la persona que recolecta los datos. Si hace de la manera correcta, uno va a encontrar menos de estos problemas, pero muchas veces no está dentro de su control, ¿verdad? Entonces, este paso es muy importante, cómo hacer que los datos sean realmente utilizables, sobre poder trabajar en el formato correcto. Pero si no tenemos nada más, podemos pasar al siguiente y último paso. Once the data is clean, you can Una vez que los datos están visualize it. limpios, You uno puede can build visualizarlos, reports, puede you construir can los build reportes, uno dashboards, puede you construir los can use this dashboards, data uno puede to utilizar take estos decisions. datos para tomar And decisiones. from there, of course, Por the process supuesto, repeats. So el once you have ciclo se repite, ¿verdad? Una a vez que está dashboard, you're completado, likely gonna una vez que ask uno tiene un dashboard, deeper questions. uno tal vez va a You're querer likely hacer gonna preguntas más want to add more data profundas sources. So, si uno quiere agregar más but this is all there datos, is. So this is all there is. pero esto The es lo que entire es. end-to-end data flow, El it's asking flujo, questions, bringing in the data fondo, from end-to-end de sources las into a central preguntas place, es de poder tomar los datos de una cleaning this data fuente, ponerla en in un such a way, lugar normalize it central, in such a way de that limpiar estos datos, that de utilizarlo de una manera en uno que you've quiere got some organizar. standards that Cada your uno tiene los numbers are always in the estándares de same cómo range, trabajar con sus or números, si están your en el mismo rango indicators o names are, indicadores, los if nombres you're de sus using indicadores country para codes, you utilizar, always use the country por codes. ejemplo, los If you're códigos de using country países, que se names, you utilice always eso. use Si the uno country utiliza names. nombre And de then the países, process siempre utiliza repeats. nombre de Process países y así repeats. el You add proceso se more sources. repite. You ask, Uno le puede pedir más what you clean fuentes, is uno standardizing the puede data.
Una vez que uno limpia los datos, puede estandarizar datos nuevos o hacerle preguntas, por ejemplo, tomar decisiones y así. Y hemos decidido de que es algo que queremos darles más, como le prometimos. Esta hoja, de, Hopefully not. no sé, es como un recordatorio esta hoja, pero queremos saber si siguen siendo los datos intimidantes, si se rompió la estigmatización o Yes. podemos Hopefully ayudarle a it's derribar more estas than maneras, now. estas palabras que eran muy Intimidating difíciles. will Bueno, people esperamos que esto know, sea but it's menos basically that intimidante, when más we take útiles para these steps, ustedes. when we approve the Estos son law, los when you pasos first que come in, seguimos cuando uno take a step empieza back, just realmente a think about enfocarse en los asking the datos. questions Hay que first. pensar en Very hacer las preguntas sharper questions, let's say. primero. Use the who, what, Podemos hacer when, estas preguntas get sharper directas. questions. And eh, then, like David said, he explained so well, Y there podemos are so decir, many como David dijo, ways, hay muchas maneras de different realmente places that cómo, o data diferentes might live, lugares en donde los find the evidence datos where pueden it vivir o lives. So almacenar, por decir así, if you use it, just y normalize it, también make sure utilizar that esa it evidencia, works encontrar la well. evidencia que sea Exactly. utilizable, The podemos data perspective formatearlos, first, but hacerlo utilizable. interesting to have you explain three different ways. Por ejemplo, Maybe hay estados que for están us, interesados de here, cómo this Nueva might be York, different. no sé, trabaja And then, yes, con once we decide on de routine, tres formas we'll diferentes, ¿verdad? decipher Pero one siempre, answer to a question always siempre leads uno to tiene que one that is encontrar actually a una sharper respuesta a question than una the first one. And pregunta. then Entonces, la it could be a primera como vicious repito, cycle, tiene que but it's a ser cycle that una us daily people pregunta love and enjoy going bastante through. centrada, ¿verdad? Puede ser But un círculo vicioso, hopefully sí, this pero helped us all think about data es in algo que la a gente deeper que way, trabaja con datos en more Estados Unidos useful, también le encanta less recorrer intimidating, y and bueno, esperamos yes, realmente I'll que leave puedan pensar en los datos de words una or manera más questions. práctica, más útil, menos 5 minutes over. intimidante y bueno, Goodness. definitivamente Thank you. quería Thank you dejarles so 5 minutos a much, ustedes para Mariah. hablar. Yeah, Muchas gracias, gracias I por think eso. I learned Realmente about some fue topics, and I una myself sesión learned a bastante few things. interesada y yo So también hopefully we're all aprendí a little bit algunas less cosas scared nuevas. about data. Espero que todos But I estemos menos wonder if asustados we sobre have los any datos, pero me questions in the pregunto si hay audience. alguna pregunta en la Do not be audiencia. shy. Both No David sean and Ibrahim are very tímidos. nice. So Abraham they will have y answers Bajima for son you. muy buenos, So entonces ellos les van Ruby a is responder. coming in Entonces with a great Ruby ya nos question. Is there a pregunta, best practice, hacen una primera pregunta si hay buenas or guide prácticas for what o to translate guías the data de into, i.e. a en graph, qué percentage, traducir story, pie los chart, Venn datos, diagram? por This is a ejemplo, really good question. en Thank gráficos, you, Ruby. porcentajes, You hear my historias, mic? utilizarlo en I can una take barra, some etcétera. of it, Entonces, but my ¿cómo thank podemos you, Ruby, for that trabajar question. con I think esto? it's a very important Gracias, one, Ruby, por esta and pregunta. La it's verdad que not es an muy answer that I love importante. when I say it No es depends. una It's an pregunta que answer, but yo yes, amo it cuando digo, really bueno, does depende. depend on Pero what realmente you are trying to do. depende Because de qué es there lo que are uno está ways, tratando multiple de different ways visualizar. Siempre hay to muchas visualize maneras one's de data poder set. But there will visualizar always be one un set de datos, that pero is siempre out of hay the, una let's say, out of the lot that is looking at better. So, que, for example, que when siempre I'm uno le ayuda a trying trabajar to, mejor. Por when I'm ejemplo, talking cuando about one single data set, trato, I'll talk about the power bueno, cell, estamos hablando, one hay very uno que siempre familiar with. puede funcionar mejor. Cuando We probably estamos separate data hablando de and los try datos del to, semáforo de because la there are many pobreza, uncertainties, es especially algo que estamos familiarizados. I'm trying to visualize Y the estoy, distribution of those three y hay colors. tres I could do it respuestas. different ways. I could set up Normalmente a es bar verde, with amarillo y three rojo, pero colors, estoy but tratando de then it will still give me visualizar the answer that I need esos as in tres what is the percentage colores. of gray Podría, por ejemplo, configurar yellow, una red. barra But con for los those tres type of colores. and the context ¿Cuál of es the el question, porcentaje de I'll verde? ¿Cuál es lean el porcentaje more de amarillo y towards a pie chart rojo? ¿Verdad? because this Entonces, pie chart muchas will help me veces visualize it para and ese get tipo the de answer as preguntas quick as y possible. I think that is a contextos me voy a pretty inclinar más important hacia un factor. gráfico How quick circular can I get the porque answer eso puede ayudar a visualizar y a of obtener this una respuesta visualization? más rápido. If I'm Creo que putting es it in un a pie chart, it factor will be easier importante cuando for me estamos to look at. tratando de obtener But una for example, if respuesta, I'm ¿verdad? looking at another Por ejemplo, si pongo en un investing gráfico data set, circular, me va a looking ser más at fácil maybe the distribution of entender estos indicators, datos. Otro ejemplo, cuando estamos indicators, you can hablando have over 50 de indicators conjunto de in datos, estoy mirando one una distribución de project. I indicadores don't want to que, por ejemplo, put 50 tenemos different 50 indicadores en un solo vendors, proyecto y coffee no quiero vendors, poner las into 50 one pie chart, but those días I'll have to put diferentes, in a bar chart pero that I can me scroll up gustaría and poner down algunas en or puedo or utilizar en un stick to gráfico de the view. barras So donde me aesthetic puedo is very desplazar hacia important, arriba y but the abajo y most me puede ayudar a important tener una how mejor quick is my visualización. information Así que la estética are también es muy things I will importante lean on porque when
es la utilidad y la rapidez con la que puedo tener la información es importante, ¿verdad? La cosa que quiero realmente utilizar para responder una pregunta. No sé si tenés algún, David, no sé si tenés algo diferente. ¿Cuál es tu gráfico favorito? La misma respuesta definitivamente depende. Una cosa es la rapidez. Yo probablemente voy a llamar también la dimensionalidad del gráfico. ¿Qué significa esto? Cuando estamos buscando, por ejemplo, en agregar algo o un agregado, cuando vemos un gráfico de barras o de líneas que nos los dice, tenemos entonces los indicadores que sean más específicos para 17 familias, o sea, eso significa que 17 familias fueron, por ejemplo, estamos hablando de un indicador de agua, si han mejorado o no, si están mejor ahora o no, entonces ahora ya están amarillos o verdes, entonces estas 16 familias ya han mejorado, o o hay, entonces estas 17 familias mejoraron y no retrocedieron, o 90% mejorar, 19 mejoraron, retrocedieron. Entonces hay que hacer un agregado desagregado realmente de estos datos. O sea, realmente es un incentivo tener varios gráficos. Entonces es la misma información porque el gráfico solamente da una perspectiva de cómo visualizar eso, es una forma de ver las cosas. Muchas veces uno quiere que sea lo más rápido posible para poder tener como un norte, ¿verdad? De cero a la prioridad. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos tratando de obtener algo en los negocios, uno quiere analizar esos gráficos, muchas veces es lo primero que uno ve a la mañana. Entonces, qué respuesta queremos obtener a través de tus gráficos, ¿verdad? Es como, ¿cómo? Entonces, bueno, la mejor respuesta sería la más fácil, ¿verdad? La que necesitas y esa va a ser exactamente tu mejor respuesta. Por ejemplo, como mencioné antes, pueden haber gráficos de línea. Yo siempre uso gráfico de línea cuando estoy mirando algo a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, realmente depende de la pregunta que le hagan al gráfico para saber cómo visualizar. So, thank you for that. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos todavía 3 o 4 minutos. ¿Alguien más? Yo creo que sería muy genial, David y Hirajima, si pudieran darnos un resumen o un puntos principales de los pasos que discutimos, porque esta es realmente una información muy práctica y la forma como realmente pudieron explicarnos en términos muy simples es realmente de mucha ayuda y tal vez podemos compartir con la red global del semáforo, ¿verdad? Si están de acuerdo. Literalmente una página de sus consejos para nosotros va a ser muy valiosa, ¿verdad, Wendy? Sí, genial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sería genial hacer una sesión interactiva con alguna práctica real durante el Cerrito Forum, entonces poder tomar los datos actuales de una base de datos y realmente convertirlo en una información valiosa siguiendo sus pasos, sí. Yo creo que sí, realmente 100%. Bueno, ustedes tienen mi contacto, ¿verdad? Entonces vamos a compartir también nuestros contactos luego de la sesión o si está en el calendario, de todas maneras. Si pueden contactarnos también, si hay alguna pregunta pueden hacerlo a nuestros contactos privados o si no, en nuestro Cerrito Forum. Esperamos que algunos de ustedes también puedan unirse en las secciones online para trabajar y nos encantaría tener una sesión interactiva para hacer un seguimiento de todo esto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? La última chance. Para David, para Ibrahima. I think we're all overwhelmed talking about Creo que todos estamos muy
sobrepasados cuando hablamos sobre datos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que me siento mejor, yo creo que ahora me da Definitely, menos yes. miedo cuando hablamos, Congratulations. creo, de esta Super simple. presentación. Yes, Sí, exactly. sí, sí, Exactly. justamente, es Once you bastante have that simple framework y in mind, it's very easy to talk eh, about cuando the hablamos details. You can let the sobre un engineers marco work anteriormente, in the es bits, bastante, right? pues van en los detalles. In Nosotros los essence, ingenieros it's también the podemos process trabajar is y simple, es which un doesn't mean proceso easy, que realmente doesn't es mean simple. easy, No but parece definitely ser simple. fácil, pero sí, en realidad es simple. Bueno, muchas gracias. Así que realmente esto fue muy práctico, interactivo, de poder romper realmente en términos simples. Yo creo que eso es muy útil y muchas gracias a todos por unirse. En esta sesión vamos a tener la última sesión del día en 1 hora.